Hola alumnos, ¿cómo están? Buen día. Bueno, a continuación vamos a hablar de factorización de matemáticas ciclo 4. ¿Qué es la factorización y los conceptos y tipos? Esto es lo que vamos a ver. ¿Con qué objetivo? Entender que la factorización, conocer los diferentes tipos de factorización, aplicar los métodos en ejemplos prácticos. Bueno, iniciamos. ¿Qué es la factorización? La factorización es el proceso de descomponer una expresión algebraica o número en el producto de sus factores. Estos factores pueden ser números, términos o expresiones que multiplicados entre sí dan como resultado la expresión original. Aquí nos dan un ejemplo de la factorización por número. Entonces, por número nos pone el número 12, que nos da de 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Entonces aquí nos explican un ejemplo. Por expresión algebraica, ¿cómo sería? X elevado a la 2 más 5x más 6. Aquí lo simplifican como una X para mostrar X a la 2, 2 y 3, que es la suma, que nos da 5, 2 más 3, 5, con su respectiva X, sin X, y acá el 6, que es 3 por 2 o 2 por 3, 6. ¿Vale? La importancia. La factorización es fundamental en álgebra porque permite simplificar expresiones y resolver ecuaciones. Seguimos los tipos de factorización. Entonces, el primero, factorización de números compuestos. Su función principal es descomponer un número en sus factores primos. Aquí nos da un ejemplo. 18, entonces 2 por 3, 6 y 6 por 3, 18. Listo, factorización de números compuestos. Factorización de trinomios cuadrados. Es descomponer los trinomios de la forma ax a la 2 más bx más c en el producto de dos binomios. Aquí nos muestra un ejemplo. Entonces el ejemplo es x elevado a la 2 más 5x más 6. Entonces es lo mismo que el ejemplo anterior. Ponemos nuestras x para elevarlas a la 2, ¿cierto? Entre paréntesis, más un número que es sumado de 5 y multiplicado nos dé 6. Es el 2 y el 3. 2 más 3, 5. Y 2 por 3, 6. Seguimos. 3. Factorización por factor común. Extraer el factor común de todos los términos de la expresión. Acá nos parece el ejemplo. 2 elevado a la 2 por más 4x es igual. Entonces aquí debemos poner el factor común, que es evidente que es 2x. Entonces se pone el 2x. Abrimos paréntesis, ponemos la x que está en elevado a la 2, ¿cierto? Porque sumamos estas dos y nos da 2x. Y acá está el 4, pero como ya tenemos el 2 por fuera, entonces ponemos el 2 para sumar, que nos da 4, y la x pues ya está acá afuera, entonces por eso nos da este resultado. Muy sencillo. El cuarto factor, factorización de diferencia de cuadrados. Utilizar la fórmula. ¿Cuál fórmula? A elevado a la 2 menos b elevado a la 2. Esto es igual, abres paréntesis, a más b, cierras paréntesis, nuevamente abres paréntesis, a menos b, cierras paréntesis. Aquí nos da un ejemplo. Entonces está x elevado a la 2 menos 9. ¿Qué debemos hacer? Aquí sacar el dato como está en la diferencia de cuadrados, como está en la fórmula. Entonces x y x más 3 y 3 multiplicado nos da 9. Y aquí hay que tener muy en cuenta los signos. Quinto punto, quinto tipo, factorización de trinomios cuadrados perfectos. Entonces es descomponer trinomios de la fórmula a elevado a la 2 más menos 2ab más b elevado a la 2. Entonces aquí nos muestra un ejemplo. Entonces está x elevado a la 2 más 6x más 9. Entonces abres paréntesis, está la x, ¿cierto? Más 3 elevado a la 2. ¿Qué quiere decir?
3 por 3, 9, 3 por 2, 6, ¿cierto? Y acá la X pues no aparece porque ya la estamos reemplazando con este X a la 2. Entonces aquí nos aparece ya el resultado. Entonces aquí nos muestra un ejemplo más detallado de factorización y como ejemplo vemos que se factoriza el trinomio x elevado a la 2 más 7x más 12. Entonces los pasos a seguir. Identificar los factores de 12 como último término. Entonces aquí tenemos que 12 es el último término, ¿cierto? Acá está y acá está, ¿cierto? Que sumen 7 como coeficiente, entonces acá que sumen 7. Entonces los números son 3 y 4, ¿cierto? Porque 3 más 4, ¿cuánto nos da? 7, que es el dato que necesitamos acá. Y 3 por 4 nos da 12, que es el número que necesitamos acá. Entonces, escribir el trinomio como el producto de dos binomios. Entonces, la x la repartimos aquí, como ven, una x, otra x, más, ¿cierto? Porque aquí aparece el signo más 3, que es el primer número, y el 4. Entonces aquí ya está, 3 más 4, 7, y 3 por 4, 12. Entonces ese es el resultado como tal, x más 3 y x más 4. Aquí quedó esto un poquito feo, entonces lo ponemos de una mejor forma. Entonces este es el resultado del ejercicio. Listo. Seguimos. Vamos a hacer el examen. Entonces, por este tema hay un examen en la plataforma de Classroom, donde según el tema, este es el tema de factorización número 2, se desarrollan estos ejercicios y que ustedes deben responder de manera A, B, C, D. Y hay uno que tiene E. Entonces, iniciamos con este primer ejercicio. Entonces, aquí como vemos, ya nos ubicamos bien, tenemos la operación x elevado a la 4 más 2x elevado a la 3, ¿cierto? Aquí repetimos bien, menos 9x elevado a la 2, menos 18x. Entonces aquí, ¿qué nos están diciendo? Al factorizar factor común, debemos tener en cuenta qué es lo que nos están pidiendo. Entonces el factor común de acá, como vemos, es x, ¿cierto? Y al sacar el factor común que aparece en estos cuatro cifras, entonces, ¿qué pasa con este x4? Pasa a ser x3, porque aquí está ya la x afuera para 4. Aparece 2x2, ¿cierto? Menos 9x, y acá este 18, desaparece la x ya que la tenemos afuera, y este nos daría el resultado. Entonces, teniendo en cuenta que sacamos el factor común, ¿cuál sería el resultado? Entonces, el resultado es x elevado a la 3 más 2x a la 2 menos 9x menos 18. Entonces, teniendo en cuenta cuál es la respuesta es la A. ¿Vale? Muy sencillo. Siguiente pregunta. Dice, buscando el factor común por agrupación, los del polinomio. Entonces aquí aparece 4a menos 4b menos x más xb, los factores son. Entonces aquí, ¿cuáles son los factores? Debemos llegar a estos tres resultados. Entonces, teniendo en cuenta, vamos a analizar cuál es el resultado. Entonces tenemos que sacamos primero 4a menos 4b, ¿cierto? Menos x más xb, ¿cierto? Que es lo que aparece acá arriba. Debemos primero que sacar el factor común en cada grupo. ¿Cuál es el factor común? Entonces primero pues debemos agruparlos, entonces los vamos a agrupar. Entonces, como agrupamos 4a menos 4b, ¿cierto?
y este es el otro grupo más menos x más xb, ¿cierto? Aquí ya están agrupados de tal manera para sacar el resultado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para sacar el factor común. Entonces, de 4a y 4b, ¿cuál es el factor común? Es el 4, ¿cierto? Entonces queda a menos b porque lo agrupamos así. ¿Cuál es el factor común de este? Entonces aquí sacaríamos la x, ¿cierto? Aquí faltaba esta x, disculpen. X, que es la misma que está acá arriba, ¿cierto? Entonces se saca esta x y dejamos solo el b, porque aquí ya está menos 1. Entonces, como aquí ya no está, entonces se deja menos 1. Cerramos paréntesis. Para que lleguemos al resultado de a menos b y 4 menos x. Por lo tanto, la respuesta sería, vamos a buscarla, a menos b, la b no es la a, que es a menos b, 4 menos b, es el resultado. ¿Listo? Seguimos. El punto 11. Dice la factorización de una expresión, ¿cierto? Aquí nos muestra como tal. Ya, ok. Aquí nos lo hace ampliar. Entonces dice, la factorización de una expresión algebraica es, entonces aquí nos dice cuál es la factorización de una expresión algebraica. Recuerden que al inicio de la explicación se dijo que era la factorización. Entonces, A, su descomposición como el producto de dos o más factores. B, el orden conveniente de sus términos. Y C, simplificar la expresión. D, amplificar la expresión. Entonces, evidentemente la respuesta es la A. Su descomposición como el producto de dos factores, de dos o más factores. Entonces, la 11 es esta. Seguimos. Punto 12. La factorización de la expresión a elevado a la 2 menos 9 es. Entonces aquí, ¿qué vemos? Tenemos la expresión, ¿cierto? A elevado a la 2 menos 9, ¿cierto? Tenemos esa expresión. Entonces debemos entender qué tipo de factorización es. Es una diferencia de cuadrados, ya que, ¿por qué es diferencia de cuadrado? Porque a elevado a la 2 menos 9 es igual que a elevado a la 2 menos 3 elevado a la 2, ¿cierto? Este es el resultado. Entonces, al momento de factorizar, ¿cómo quedaría esto? ¿Cierto? Entonces, en el momento de factorizar quedaría a, ¿cierto? Porque aparecen los dos lados, a, el signo, entonces aquí es negativo, acá sería positivo, y ponemos el resultado de 3, que está dos veces, y 3. Como vemos, acá el resultado no está en estos puntos, entonces es ninguna de las anteriores. Aquí no aparece, pero es ninguna de las anteriores. ¿Vale? Anteriores. ¿Listo? Esta es la manera de desarrollar la operación. Punto 13. La factorización de expresión. Entonces, ¿qué expresión? La expresión C, 6z más z elevado a la 2, ¿cierto? Entonces, para sacar el factor común, ¿qué debemos hacer? Como ya sabemos, el factor común es el que se repite en las dos expresiones, es z, ¿cierto? Nos quedaría el 6 más una z, ya que sacamos la otra, y nos daría el resultado. Entonces, la factorización obtenida, ¿cuál es? Z, abres paréntesis, 6 más z.
Entonces la respuesta es la B. ¿Listo? De la 13, sacando su factor común. Seguimos. Punto 14. La factorización de la expresión m elevado a la 2 menos m menos 42 es. Entonces, si tenemos m elevado a la 2 menos m menos 42, ¿qué debemos tener primero? Recuerden que este es un trinomio cuadrático, eso lo vimos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Los números. Entonces, nos toca buscar dos números que multiplicados de 42, ¿cierto? Entonces, nos toca buscar dos números que multiplicados nos den menos 42, recordemos. Y sumados nos den menos 1, que es donde está la m, entonces 1, ¿cierto? Y sumados nos den 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería? Claro, menos 7 por 6 nos da igual a menos 42, ¿cierto? Y hacemos acá lo mismo, pero entonces sería menos 7 más 6, que nos da menos 1. Entonces los números son estos. Ahora para escribir la factorización debemos poner m menos 7, ¿cierto? Que es el primer número, y m más 6, ¿cierto? Entonces la factorización obtenida es m menos 6 y m más 6. ¿Cuál sería la respuesta? Sería la C. ¿Listo? Seguimos. Punto 15. La factorización de la expresión z elevado a la 2 menos 6x menos 16 es. Entonces aquí nos aparece esta operación z elevado a la 2 menos 6z menos 16. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo mismo que el anterior. Entonces, buscar los números que multiplicados nos den menos 16, ¿cierto? Porque esta también es una factorización de cuadrados. Entonces, menos 16 y sumado nos dé menos 6. Entonces, ¿qué número puede ser? Entonces, el número es menos 8, ¿cierto? Por 2, que nos da menos 16, y aquí sumados menos 8 más 2 nos da menos 6. Entonces ya tenemos los números, hacemos lo mismo. Entonces cogemos esta fracción z, ¿cierto? Y z, aquí ponemos el resultado menos 8, que está acá, menos 8, y aquí ponemos más 2. Entonces el resultado de la factorización es este. Entonces teniendo en cuenta eso, ¿cuál es la respuesta? Z menos 8 y Z más 2 sería la A. Listo, seguimos. 16. Entonces el 16, ¿qué nos dice? La expresión dada, entonces nos da como expresión x elevado a la 2 más 10x más 25. Y entonces debemos que entender primero qué tipo de factorización es, y es trinomio cuadrado perfecto. Entonces observamos la expresión que se puede escribir como. Entonces como es trinomio cuadrado perfecto, entonces es x elevado a la 2 más, entonces tenemos en cuenta, regálenme un segundo, la siguiente expresión. La siguiente expresión es 2, ¿cierto? Cerramos acá el 5 y x más 5 elevado a la 2. ¿Por qué? 2 por 5, 10. Aquí está la x. Y 5 por 5, 25 elevado a la 2. ¿Qué debemos hacer luego? Como el trinomio al cuadrado, la operación es a más b elevado a la 2, que es igual a a elevado a la 2 más 2ab, ¿cierto? Más b a la 2. ¿Qué debemos hacer acá? Entonces, donde a es igual a x,
y b es igual a 5, ¿cierto? Entonces se debe factorizar ¿cómo? Entonces x más 5, x más 5 es igual a x más 5 elevado a la 2. Entonces tenemos estas dos soluciones, pero como no está esta, utilizamos esta que está en la parte de acá, o sea que la respuesta es la C. ¿Listo? No fuimos más allá, pero estos son dos resultados que se pueden tener en cuenta. Punto 17. Entonces, la expresión dada es 15x a la 3 más 20x a la 2. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el factor común de esta factorización? Entonces, como observamos, el máximo factor común entre ambos términos es 5x, ¿cierto? 5x a la 2. Pongámoslo acá a este lado. El máximo factor común es 5x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que iniciamos abajo, entonces comenzamos 5x a la 2, ¿cierto? Entonces, un número multiplicado que de 15 es el 3x, acá ya hay 2, queda 1. Ay, disculpen, 3x, ¿cierto? Y después necesitamos poner acá el 4 para que nos dé el 20, 5 por 4, 20, y una x, porque pues aquí ya está, no, 0x, porque pues afuera ya están las dos de acá arriba. ¿Listo? Ya están estas. Entonces, se encuentra afuera, entonces este es el resultado. ¿Cuál es el resultado? El resultado es 5x a la 2, ¿vale? 3x más 4. Entonces, teniendo en cuenta que este es el resultado, ¿dónde está la respuesta? Está en la B. Y ya por último, está la factorización m elevado a la 2 menos mn, ¿sí? Está esa factorización. Entonces, teniendo en cuenta cuál es el factor común acá. Entonces, el factor común ya sabemos que es la m, que se repiten estas dos, ¿cierto? La m, acá queda una m dentro, porque acá ya están para las dos, menos n, porque esta ya está acá afuera. Entonces, este sería simplemente el resultado de esta operación. M, abres paréntesis, m menos n, cierras paréntesis. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es la B. Listo, mis queridos alumnos, terminamos. Es muy sencillo de llegar a este resultado, es solo práctica. Me alegra que hayan visto el video y logren entender. Un abrazo, gracias.